Pensemos en un acto que, resulta increíblemente cotidiano. Abrir el botiquín de la casa a las 3 de la mañana. Tomar una caja de cartón, mirar una palabra impresa con letras grandes y confiar, casi con los ojos cerrados, en que esa pastilla va a hacer exactamente lo que promete. Sí, es un acto de fe absoluto. Totalmente. Y ese nombre extraño, o sea, casi impronunciable que leemos en el empaque, fíjate que no es un accidente de marketing, ni una coincidencia. Es, en la práctica, un muro de contención meticulosamente diseñado entre la vida y la muerte. Qué locura pensarlo así, ¿no? Es que es así. Hoy vamos a decodificar este lenguaje oculto. Y bueno, nuestra misión en este análisis a fondo es sumergirnos en documentos técnicos de la Organización Mundial de la Salud, extractos sobre la nomenclatura de medicamentos y algunos manuales de agencias regulatorias. Todo esto para descubrir cómo un galimatías químico nacido en un matraz de laboratorio termina convirtiéndose en esta infraestructura de seguridad global que, digamos, sostiene a toda la medicina moderna. Claro, porque detrás de esas sílabas tan complejas hay un gigantesco rompecabezas de letras. Y funciona literalmente como un escudo clínico. Ajá. Quienes nos escuchan y alguna vez han tomado una simple pastilla para el dolor de cabeza o quizás para controlar la presión arterial, bueno, ya han interactuado con este código secreto sin saberlo. Sin tener idea. Exacto. Y entender la ingeniería que hay detrás de esa palabra realmente transforma la forma en que vemos la ciencia médica en nuestro día a día. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Para entender por qué necesitamos reglas lingüísticas tan increíblemente estrictas en pleno siglo XXI, tenemos que imaginar primero el peligroso caos que existía antes de que alguien pusiera orden. Era un terreno sin ley. Exacto. Imaginemos viajar por el mundo y descubrir que el agua, algo tan básico para sobrevivir, tiene un nombre completamente distinto en cada pueblo que visitamos. En una ciudad la llaman de una forma, cruzando la frontera la llaman de otra, pero con un agravante letal en el mundo farmacéutico. O sea, si por error, basándote en un nombre confuso o en una mala traducción, pides la botella equivocada, la consecuencia podría ser fatal. Tal cual. Y esa analogía captura perfectamente la urgencia clínica que se vivía a mediados del siglo XX. Como decíamos, el panorama farmacéutico era un caos total. Un mismo principio activo podía comercializarse bajo, docenas de nombres distintos. Dependiendo del país o del fabricante, me imagino. Claro, del país, del idioma, de quién lo fabricaba. Si un paciente cruzaba una frontera o si un hospital importaba suministros de otro continente, la confusión médica era inevitable. Una receta para el desastre. Totalmente. Ante ese riesgo inminente de tragedias por medicación incorrecta, la Organización Mundial de la Salud decidió intervenir de forma muy drástica. ¿En qué año fue esto? En el año 1950, ordenaron la creación de un estándar global y, para 1953, nació oficialmente la Denominación Común Internacional. Lo que conocemos por sus siglas como la DCI. Exactamente. Ahora, teniendo en cuenta ese nivel de responsabilidad, a mí me surge una duda sobre el proceso actual. A ver. Porque, leyendo los documentos de la OMS, noté que hoy en día, si un laboratorio inventa una nueva molécula, tiene que pagar $12,000 estadounidenses tan solo para iniciar la solicitud técnica en línea. Sí, es una tarifa fija. O sea, $12,000 por una sola palabra. Suena un negocio redondo para la OMS. Yo me pregunto, ¿realmente cuesta tanto revisar en las cuantas sílabas en latín? ¿O hay algo más detrás de esa tarifa que, digamos, justifique el precio? Bueno, la tarifa puede parecer altísima para una sola palabra, pero lo que el laboratorio está pagando realmente es una validación científica y lingüística a escala global. Si conectamos esto con el panorama general, tiene todo el sentido. ¿Por qué lo dices? Porque ese dinero financia el trabajo de un panel consultivo internacional gigantesco. Estamos hablando de expertos en química farmacéutica, biólogos moleculares y lingüistas. Todos reunidos para analizar la estructura misma del fármaco. ¡Wow! ¿Lingüistas y químicos en la misma mesa? Sí, porque el volumen de nuevos compuestos es tan abrumador hoy en día que la OMS ha tenido que limitar a solo 30 las solicitudes completadas que aceptan en el mes previo a sus consultas. ¿30 a nivel mundial? Es poquísimo. Poquísimo. La revisión tiene que ser súper exhaustiva porque este sistema es la principal línea de defensa contra los temidos errores LASA. Ah, los errores LASA, por las siglas en inglés de Look Alike, Sound Alike.
Fármacos que se ven igual o suenan igual. Me imagino que en un entorno hospitalario eso es una bomba de tiempo. Imagínate una sala de emergencias a las 4 de la mañana. Hay cansancio, prescripciones escritas a mano con letra ilegible por un médico apresurado. Que suele pasar mucho. Demasiado. O instrucciones dadas por teléfono a una enfermera en medio del ruido de los monitores. Si el comité de la OMS aprueba dos nombres que suenan parecidos, digamos Cerevix y Celebrex. Suenan idénticos. Exacto. Un paciente con epilepsia podría terminar recibiendo un analgésico para la artritis o viceversa, y eso desencadenaría una crisis fatal. La tarifa de $12,000 garantiza que el nombre propuesto pase por pruebas de estrés fonético muy estrictas para evitar precisamente eso. Pero, a ver, un momento. Si el laboratorio pagó toda la investigación carísima de la molécula y además desembolsó los $12,000 de la solicitud para que la OMS la revise, Ajá. ¿me estás diciendo que al final del día no son dueños de la palabra? Por más injusto que les une a la corporación farmacéutica, no son dueños de esa palabra. Al momento de nacer, la DSI se convierte automáticamente en un bien público global. ¡Qué interesante! Ninguna empresa tiene derechos de propiedad sobre ella. Y esto es crucial, porque es el pilar que permite la existencia de los medicamentos genéricos. Claro, cuando se acaba la patente. Exactamente. Cuando expira la patente comercial de un laboratorio, cualquier otro fabricante del planeta puede vender esa misma molécula usando la DSI oficial. Es lo que introduce competencia en el mercado y permite bajar radicalmente los costos de salud. Especialmente en países en desarrollo, me imagino. Fundamental en esos países, ¿sí? Bueno, ya que sabemos quién aprueba estos nombres y por qué, por qué nadie los posee, yo quiero entender el proceso de fabricación de la palabra en sí. Ajá. Porque no creo que pongan a 10 científicos en una sala a hacer una lluvia de ideas hasta que una palabra suene bien, ¿no? No, para nada. Las fuentes muestran que es un sistema súper codificado que me recuerda muchísimo a armar bloques de Lego, uniendo piezas prefabricadas. Sí, la comparación con Lego es perfecta. Es una ingeniería lingüística puramente funcional. Aquí no hay espacio para la creatividad artística. Cero marketing. Cero. Para que un nombre sea verdaderamente útil a nivel internacional, tiene que poder pronunciarse sin ambigüedades en sistemas fonéticos tan dispares como el inglés, el chino, el árabe, el ruso y el español. Un reto gigantesco. Y para lograr esto, la OMS impuso reglas de ortografía que a simple vista parecen alterar el lenguaje tradicional por completo. Sí, fíjate que he visto algunas de estas alteraciones. Es casi como si hubieran creado su propio dialecto simplificado, eliminando ciertas letras del alfabeto. Así es. ¿Cuál es el razonamiento, digamos, detrás de prohibir el uso de la H y la K, por ejemplo? Piensen cómo funciona la letra H en diferentes idiomas. En español, es completamente muda. Claro, no suena. Pero en inglés tiene un sonido aspirado fuerte. Y en lenguas eslavas ni siquiera existe de la misma forma o se representa con otros caracteres. Si dependes de la H para diferenciar un medicamento de otro, un médico en Ciudad de México y uno en Londres van a pronunciar dos cosas completamente distintas. Y ahí se rompe la universalidad del código. Exactamente, rompiendo el código. Por eso la eliminan. Y hacen lo mismo con otras letras complejas. Por ejemplo, si una molécula tenía la combinación pH, que viene del latín, la sustituyen por una simple F. Ah, por eso decimos anfetamina, con F, no con pH. Exacto. El sonido TH se recorta a una T solitaria. La Y o Y se convierte siempre en I latina, como vemos en el antiviral aciclovir. Es una limpieza ortográfica radical. Todo para que la palabra fluya en la boca de cualquier persona, sin importar su idioma nativo. Así es. Pero más allá de cómo se deletrea, la estructura interna de la palabra actúa como un mapa. Leyendo los documentos mencionan que estos nombres están compuestos por tallos, prefijos e infijos. Desglosar esa anatomía es súper fascinante. El tallo, que generalmente se coloca al final de la palabra, como un sufijo, es el ancla científica innegociable. O sea, la base. Sí, le indica al profesional de la salud la categoría farmacológica y el mecanismo de acción. Si un médico ve que un medicamento termina en pril, sabe de inmediato, sin importar la marca, que está frente a un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, usado para la presión arterial. Si termina en olol,
sabe que es un beta bloqueante para el corazón. Ah, aquí es donde se pone realmente interesante. Si seguimos esta lógica, el TAI al final de la palabra es el verdadero código de barras médico. Exacto. Es inamovible y dicta para qué sirve la pastilla. Entonces, mi duda es el prefijo. O sea, esas letras que van al principio del nombre, ¿son pura fantasía corporativa? ¿Cómo sí? Sí, como un adorno eufónico que el laboratorio inventa simplemente para que suene bonito y comercial antes de llegar al tallo clínico. Bueno, en algunos casos el prefijo sí busca cierta eufonía, ¿no? Como una identidad sonora única que diferencie a un pril de otro pril dentro de la misma familia. Claro. Pero sería un error considerarlo pura fantasía comercial. Ah, ¿sí? Sí, fíjate que muchos prefijos son pistas estrictamente químicas, que revelan la composición física de la molécula. No me digas. Sí, si ves el prefijo flu al inicio de una palabra, como en la fluoxetina, el nombre te está advirtiendo directamente que hay átomos de flúor integrados en esa estructura. El prefijo hidro, como en la hidrocodona, indica que la molécula es un derivado hidrogenado. O sea que hay química pura escondida desde la primera letra. Desde la primera letra. Y asumo que los infijos, que son esas sílabas que están como atrapadas en medio del nombre, hacen algo similar. Funcionan como una capa de subclasificación microscópica, digamos. Un infijo, como estrés, metido en el centro de la palabra, te dice silenciosamente que el compuesto está relacionado con los estrógenos. Un infijo gli revela que es un hipoglucemiante, útil para tratar problemas de azúcar en la sangre. ¡Wow! O sea, toda la información médica está empaquetada en la palabra misma. Me imagino que con todas estas reglas ortográficas, buscando prefijos, esquivando la letra K, añadiendo infijos. Es un montón. Proponer una palabra nueva sin chocar con un nombre que ya existe debe ser una verdadera pesadilla legal para los laboratorios. Es un campo minado legal y corporativo totalmente. Una vez que el panel de la OMS logra armar este rompecabezas y propone una DCI provisional, el proceso se congela y se abre un periodo de objeción pública sumamente estricto de 4 meses. ¿Alguien de otro laboratorio puede simplemente llamar y decir que no le gusta cómo suena? No. Tienen que demostrar un riesgo real. Durante ese periodo, cualquier tercero en el mundo puede levantar la mano y presentar un recurso legal argumentando que el nuevo nombre propuesto causa confusión. Ah, ¿confusión comercial o médica? Ambas. Por ejemplo, si la OMS propone el nombre genérico Lipexina, un laboratorio que ya tiene una marca registrada llamada Lipox puede objetar. Claro, suenan muy parecido. Argumentan que en una receta médica escrita a mano, ambos nombres se van a ver idénticos y un paciente podría recibir la medicina equivocada. Si esa objeción demuestra tener un sustento clínico o comercial válido, la OMS detiene todo. Se frena el proceso. Por completo. El nuevo nombre no se vuelve oficial hasta que se resuelva ese conflicto, lo que puede tomar meses de renegociación. Llevando toda esta teoría legal y lingüística al mundo real, fíjate que las fuentes muestran que el ciclo de vida de una molécula se parece muchísimo a las fases de desarrollo de una persona. El nombre químico es el código de ADN. El código interno del laboratorio es como el número de un acta de nacimiento provisional. ¿Sí? La DCI de la OMS, de la que hemos estado hablando, es el nombre legal de adulto. Y la marca comercial vendría a ser como su nombre artístico, ¿no? Como de superestrella. Esa evolución cronológica es, yo creo, la mejor manera de visualizar el proceso. Empecemos con la fase 1, que sería el ADN. Cuando una molécula nace, recibe su nombre de la UPAC. Que es un nombre impronunciable. Totalmente. No es un nombre diseñado para ser hablado. Es literalmente un mapa geométrico. Las siglas corresponden a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y su función es permitir que un químico en cualquier parte del mundo pueda reconstruir la molécula átomo por átomo desde cero leyendo este texto. Pero visualmente es aterrador. Leyendo los estudios de caso, el nombre Yupac del ibuprofeno o de medicamentos como la atorvastatina, parece, un código de programación roto. Sí, tal cual. Es una cadena interminable de números, corchetes, paréntesis y términos como trifluorometil o dihidrotriazolo. Imagínate recetar eso. Ningún médico podría recetar algo así de memoria, ni mucho menos un paciente pedirlo en la farmacia. Sería inviable para la práctica clínica humana. Por eso pasamos a la fase 2, que es la etapa de descubrimiento.
Cuando los científicos están en el laboratorio investigando cientos de variaciones químicas y una molécula empieza a mostrar potencial en ratones, no pueden usar el código IUPAC todos los días. Se volverían locos. Sí, le asignan un código interno, su acta de nacimiento provisional. Históricamente tenemos ejemplos muy claros de esto en las fuentes. En los laboratorios de Parke Davis desarrollaron un compuesto contra el colesterol que denominaron simplemente C981. C981. Exacto. Y en los pasillos de Merck tenían una molécula muy prometedora para la diabetes, bautizada como MK0431. Suenan literal a proyectos militares clasificados. Bueno, es que en esa etapa temprana mantienen cierto secreto industrial. Pero si los ensayos clínicos avanzan con éxito, entran a la fase 3. Aquí necesitan su nombre legal público, la famosa DCI. Ahí es donde aplican las reglas. Exacto. Aplicando todas las reglas ortográficas y esto de los legos que vimos, el laboratorio toma el proyecto C981, reconoce que su mecanismo de acción requiere el tallo vastatina para los inhibidores de lípidos. Para diferenciarlo de otros, le ponen el prefijo ator, y ahí nace oficialmente la palabra atorvastatina. Atorvastatina, claro. Y para el proyecto de la diabetes, el MK0431, utilizan el tallo gliptina, le suman el prefijo cita y obtienen la sitagliptina. Y ahí es donde entra la fase 4, el salto al mercado global y la lluvia de millones de dólares, digamos. El nombre artístico. La atorvastatina se lanza al mundo bajo la marca comercial registrada Lipitor, y la sitagliptina se hace súper famosa como Januvia. Ese es el clímax corporativo total. Bajo el nombre artístico de Lipitor, esa molécula se convirtió en el medicamento más vendido en toda la historia de la humanidad, generando, ganancias astronómicas. Me imagino. Pero el sistema está diseñado para que esa exclusividad tenga fecha de caducidad. El momento crítico para la salud pública global llegó en 2011, cuando la patente comercial de Lipitor expiró. El famoso abismo de patentes. El momento en que la balanza se inclina por fin a favor del paciente. Así es. Al perder el monopolio del nombre artístico, otros fabricantes entran a producir la misma molécula y a venderla bajo su nombre legal genérico, o sea, atorvastatina, lo que derrumba los precios en un 80 o 90%. Es un impacto brutal en la accesibilidad. Todo ese viaje desde el corchete químico hasta la pastilla barata en la farmacia es increíble. Ahora, la DCI identifica a la molécula a la perfección, pero en el mundo existen miles y miles de medicamentos. Yo me pregunto, ¿cómo organizan los ministerios de salud y los gobiernos todo este océano de nombres? Bueno, para manejar esa inmensidad estadística, la OMS creó una capa superior de ordenamiento. Es el sistema de clasificación anatómica, terapéutica y química. Conocido mundialmente como el sistema ATC. Exacto, el sistema ATC. Esta base de datos masiva no se administra desde la sede en Ginebra, como uno pensaría, sino desde un centro especializado en Oslo, Noruega. Basado en las fuentes, me da la impresión de que el sistema ATC funciona exactamente como un código postal internacional para el cuerpo humano. ¡Qué buena forma de verlo! El Estado es la función terapéutica, la ciudad es la familia química y la calle exacta es la molécula. Es una decodificación perfecta de sus 5 niveles jerárquicos. A ver, volvamos a nuestro ejemplo de la atorvastatina. Su código postal en el sistema ATC es C10AA05. A ver, desglosa eso. La letra inicial, la C, es el continente o país de tu analogía. Indica que el fármaco actúa sobre el sistema cardiovascular. Claro, la C de cardiovascular. El número 10, que le sigue, reduce el enfoque únicamente a los agentes que modifican los lípidos, como el colesterol. ¿Ok? Las siguientes letras siguen afinando la clase farmacológica hasta llegar a los dígitos finales, que son el 05. Esos representan la calle exacta y la identidad única de la atorvastatina dentro de esa familia. Entiendo el valor organizativo de esto. Si las autoridades de salud de un país necesitan hacer, digamos, una auditoría de presupuesto o consumo de medicamentos del corazón en toda su red de hospitales públicos, no tienen que buscar manualmente miles de nombres comerciales o marcas locales, que sería imposible. Para nada.
Simplemente extraen de sus bases de datos todos los registros que comiencen con la letra C y listo. Acelera la investigación de manera exponencial. Y fíjate que el sistema ATC cobra su verdadero poder cuando se combina con otra herramienta vital que es la dosis diaria definida, o DDD. DDD. Es la dosis promedio de mantenimiento por día que se asume para un medicamento en adultos. Pero, ¿por qué es tan crucial tener esta unidad de medida artificial? Yo lo pienso y digo, ¿no sería más fácil simplemente contar cuántas cajas de pastillas se venden en cada país y ya? Contar cajas generaría una ilusión estadística tremenda. Pensemos en un escenario de crisis de salud pública, como una epidemia o la crisis de los opioides. Claro. Si un epidemiólogo quiere saber si sus médicos están recetando demasiados analgésicos fuertes, contar las cajas no les sirve de nada. ¿Por qué no? Porque una pequeña clínica rural podría comprar frascos que traen 100 pastillas, pero de una dosis muy débil. Mientras que un hospital de trauma en la capital podría estar comprando cajas con solo 10 ampollas inyectables, pero altamente concentradas. Ah, claro. Contar empaques sería comparar peras con manzanas. Tienes toda la razón. El volumen de cajas no te dice la cantidad de droga real que está entrando en la población. Exactamente. La dosis diaria definida actúa como un traductor universal que convierte todo ese caos de miligramos, inyecciones y jarabes comerciales en una métrica pura. Responde a la pregunta fundamental de ¿a cuántas personas reales estamos medicando hoy con una dosis estándar? ¡Wow! Y lo fascinante aquí es cómo esta estructura revoluciona la farmacovigilancia a nivel planetario. A ver, explícame eso. Si ocurre un evento adverso grave y súper raro en un hospital de Australia causado por un genérico local muy barato, los investigadores usan el código ATC y la DCI para subir ese reporte a una base de datos global. Ajá. Y en cuestión de segundos, ese patrón puede cruzarse con los síntomas de un paciente en Alemania que está consumiendo la marca original, que es muchísimo más cara. Detectan el peligro en la molécula subyacente. Mucho antes de que se convierta en una epidemia de reacciones adversas incontrolable. Entonces, la gran pregunta es ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Todo este andamiaje burocrático, las disputas legales de 4 meses, la eliminación fonética de la letra K y los códigos postales noruegos. Suena súper lejano, ¿no? Parecen temas muy distantes de la vida diaria, pero la realidad es que se traducen en seguridad clínica directa e inmediata cuando más lo necesitamos. Totalmente. Imaginemos nuevamente a ese enfermero en una sala de emergencias abarrotada. Ve el historial de un paciente que llega inconsciente y lee que toma un medicamento cuyo nombre termina en OLOL. En esa fracción de segundo, gracias a ese simple tallo lingüístico, el enfermero sabe que está frente a un beta-blocante y que debe vigilar la presión arterial del paciente como prioridad absoluta para mantenerlo con vida. Es un acto reflejo. Exacto. Y todo eso ocurre sin necesidad de que el personal médico haya escuchado jamás en su vida la marca comercial específica que el paciente compró. El nombre mismo es un protocolo de supervivencia. Es el resumen perfecto de la intención detrás de todo este sistema. El lenguaje, digamos, despojado de marketing y estandarizado, se convierte en una herramienta preventiva y de acción clínica casi automática para el personal en todo el mundo. Llegando a la conclusión de este análisis, creo que queda clarísimo que este complejo laberinto estandarizado no es un capricho burocrático de un grupo de eruditos encerrados en una oficina en Europa. Para nada. Es una infraestructura robusta que toma la decisión consciente de priorizar la seguridad del paciente y la precisión científica, muy por encima de las fronteras nacionales, las barreras del idioma y, claro, los inmensos intereses comerciales de la industria. Nos demuestra que, frente a la complejidad de la salud humana, la ciencia médica tiene la capacidad de organizarse y hablar un solo idioma en beneficio de la seguridad global. Sin embargo, hay un detalle que las fuentes exploran muy brevemente al final y que plantea un escenario futuro bastante incierto, la verdad. Sí, el tema de los nuevos desarrollos. Claro. Todos estos hermosos rompecabezas de tallos, prefijos químicos y simplificaciones fonéticas fueron pensados y perfeccionados durante 70 años para moléculas tradicionales de síntesis química. Sustancias estables. Sustancias que se fabrican por millones en enormes reactores industriales donde, cada pastilla de aspirina es idénticamente igual a la anterior, sin importar dónde se fabrique.
Pero hoy estamos atravesando el umbral hacia una era médica radicalmente diferente. La revolución de las terapias biológicas está cambiando todas las reglas del juego. Exactamente. O sea, ¿qué va a pasar ahora que el ARN mensajero, los anticuerpos monoclonales y las terapias celulares se están volviendo el estándar de la medicina de vanguardia para tratar el cáncer o enfermedades autoinmunes? Es un desafío gigante. Los biológicos no se sintetizan mezclando polvos en un laboratorio, se cultivan dentro de células vivas, en bioreactores. Y como dependen de organismos vivos, es biológicamente imposible que dos lotes sean 100% idénticos. Claro. Si la molécula ya no es idéntica, el concepto mismo de un medicamento genérico universal empieza a fracturarse legal y científicamente. Y lingüísticamente también. Por supuesto, ¿cómo demonios se le pone nombre, o sea, un solo código de la DCI, a un medicamento que está diseñado o cultivado de manera única, casi artesanal, para el perfil celular de grupos muy específicos de pacientes? Fíjate que esa es la frontera actual que tiene a los reguladores trabajando horas extras. La inmensa variabilidad de los organismos vivos está empujando un sistema lingüístico de 7 décadas al límite absoluto de su capacidad. La pregunta que queda en el aire y que solo el tiempo responderá es: ¿terminará colapsando este sólido sistema bajo el peso de la medicina personalizada y la biología compleja? ¿O será capaz de evolucionar y crear un nuevo dialecto científico que aún no podemos ni imaginar? Es una gran incógnita. Es una reflexión profunda para nuestra audiencia. La próxima vez que abran su botiquín y miren esa palabra impronunciable impresa en la caja, recuerden el inmenso peso histórico, lingüístico y científico que la sostiene. Mantengan siempre la curiosidad despierta.